para que lo tenga para estudiar para esta semana, ¿vale? A toda esta semana. El tema 15 ya nos supone entrar en un bloque de conocimiento nuevo, ¿vale? Vamos a entrar en el bloque de la gestión. Perdonar, no sé por qué me salta esto. Cancelar. Vamos a entrar en un bloque nuevo, en el bloque de la gestión de personal, ¿vale? El tema 1 del bloque de gestión de personal. Y bueno, pues básicamente aquí lo que vamos a ver en este tema es todo lo relativo al personal, es decir, pues todo lo que es el relativo a el personal al servicio de la administración pública, el régimen jurídico. Sobre esto ya hemos visto algo, ¿vale? Pero bueno, aquí lo vamos a ver más en concreción, ¿de acuerdo? El personal al servicio de la administración pública, el régimen jurídico, el texto refundido del Estatuto Básico del Empleado Público y, bueno, y demás normativas vigentes en relación a esto, ¿no? Las competencias en materia de personal, el registro central de personal, ¿de acuerdo? Esto es lo que vamos a o lo que de alguna forma os he adjuntado, ¿vale? Para que vayáis repasando el tema, ¿ok? Esto, como siempre, ya sabéis que el tema es una guía, es una guía para estudiar. Tenéis que ir a la ley. Y por esa razón, bueno, pues os he adjuntado, como siempre hacemos, las guías de estudio. En este caso, bueno, pues la guía de estudio relativa a este tema en concreto. Bien, que es el tema 14, el tema que vamos a ver hoy, ¿vale? Que es el tema relativo a todo lo que es la ley de protección de datos, ¿vale? Que es el tema que vamos a tratar durante el día de hoy, que vamos a ver ahora, ¿vale? Que hace referencia básicamente al tema de la ley de protección de datos, ¿vale? No está bien. Vale. Bueno, vamos a verlo. Venga, vamos a ver. Vamos a comenzar por el tema, bueno, también tenemos el simulacro, pero bueno, voy a comenzar por explicaros el tema, ¿vale? Bien. Bueno, vamos a comenzar por el tema, ¿de acuerdo? Por el tema que nos ocupa hoy. Vamos a ver el tema, veremos el cuestionario y también os tengo preparado para hoy el simulacro. El simulacro del examen, ¿de acuerdo? El simulacro que os tengo preparado. Es decir, vamos a ver el tema, vamos a hacer el cuestionario de este tema y el simulacro en relación al tema que tenemos pendiente, ¿de acuerdo? Para hoy. Y bueno, y después posteriormente haremos las pruebas de Word y las 3 pruebas de Word que tenemos para hoy. Bueno, vamos a ver el tema de hoy. El tema de hoy hace referencia básicamente a la protección de datos, ¿no? Vamos a hablar sobre la protección de datos, el régimen jurídico, el reglamento, ¿vale? Sobre el tema del tratamiento de datos, la libre circulación de los datos. Vamos a ver también cuáles son los principios y los derechos y los deberes de los ciudadanos y la Agencia de Protección de Datos en cuanto a las competencias y las funciones. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a comenzar. El artículo 18.4 de la Constitución Española fue pionera en el reconocimiento del derecho fundamental a la protección de datos de carácter personal, cuando dispuso que la ley limitará el uso de la informática para garantizar el honor y la intimidad personal y familiar de los ciudadanos y el pleno ejercicio de sus derechos. Con la comprobación de la Constitución en 1978 se produjeron 2 hitos importantes, ¿no?, en la evolución y reconocimiento expreso de ese derecho. Por una parte, nos encontramos que desde el punto de vista jurisprudencial, la sentencia del Tribunal Constitucional de la República Federal Alemana
del 15 de diciembre de 1983 fue la que, en un asunto sobre interpretaciones de las obligaciones que imponía la ley del censo alemana a sus ciudadanos, reconoció el derecho a la autodeterminación informativa y derecho a la protección de los datos personales, ¿no? Eso por una parte, ¿no? Y después, desde el punto de vista normativo, por otro lado, se reconoce con la entrada en vigor de la ley del 1 de octubre de 1985 del convenio 108 del Consejo de Europa para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, en ese primer texto internacional sobre esa materia, pues de alguna forma se reconoce, ¿no?, y se ratifica el derecho a la intimidad y a la protección de los datos respectivamente, ¿no? Y todo eso, como vemos, pues ya viene de un Consejo Europeo y también viene a nivel jurisdiccional, pues en Alemania, porque ya había sentencias y había leyes que eran garantistas en ese sentido, ¿vale? Bien, la sentencia del Tribunal Constitucional 94 de 1988 señala que nos encontramos ante un derecho fundamental a la protección de datos, por el que se garantiza a la persona el control sobre sus datos, cualquiera datos personales y sobre su uso y destino, para evitar el tráfico ilícito de los mismos o lesivo para la dignidad y los derechos de los afectados. De esa forma, el derecho a la protección de datos se configura como una facultad del ciudadano para oponerse a que determinados de sus datos pues se puedan utilizar, ¿vale? Se puedan utilizar para fines para fines que él pues no considere, no sean legítimos, ¿no? O que él no justifique su utilización, ¿vale? No quiera simplemente. Bien, la sentencia 292/2000 establece que el derecho a la protección de datos es un verdadero derecho fundamental, autónomo y claramente diferenciado de los demás, que se garantiza en el mismo artículo 18 de la Constitución española. Persigue garantizar a esa persona un poder de control sobre sus datos personales, sobre su uso y destino, con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la dignidad y derecho del afectado. ¿De acuerdo? A nivel de la Unión Europea, el derecho a la protección de datos de carácter personal se recoge en el artículo 8 de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea. Por otro lado, el artículo 16.1 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y además en la Directiva 95/46 de la Constitución Española dice de alguna forma que viene a decir que su objeto, ¿no?, era procurar que la garantía de derecho, o sea, que tiene que haber una garantía de derecho a la protección de los datos de carácter personal, sin que por eso hubiera ningún tipo de obstáculo a la libre circulación de los datos en el seno de la Unión, estableciendo así un espacio común de garantía del derecho que al propio tiempo asegurase que en su caso de transferencia internacional de los datos, su tratamiento en el país de destino estuviera protegido por salvaguardas adecuadas a las previstas en la propia directiva. La Directiva 97/63 hace referencia a la protección de datos personal en las comunicaciones electrónicas. En España, la concreción y desarrollo del derecho fundamental de la protección de las personas físicas en relación con el tratamiento de los datos personales surge con la aprobación de esta ley, la Ley Orgánica 5/1992 del 29 de octubre. Digamos que esa primera ley, que es una ley conocida como LORTAD, es una ley previa, porque posteriormente surgen dos leyes posteriores, que son la Ley Orgánica 15, perdonad. Perdonad un segundo, que igual subo un alumno. Bien, es decir, el 5 de diciembre de 2018 se aprobó una ley, la Ley Orgánica 3/2018 de protección de datos personales, y con esa ley lo que ocurre es que se van a derogar dos leyes anteriores.
¿vale? Se deroga la Ley Orgánica 15 de 1929 del 13 de diciembre de protección de datos de carácter personal y todas aquellas disposiciones que tengan un rango de ley igual o inferior y que contradigan o se opongan o que resulten incompatibles con lo dispuesto en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 y la Ley Orgánica 3/2018, ¿de acuerdo? Es decir, que todas estas leyes previas, de alguna forma, digamos que todo esto es el caldo de cultivo que estamos viendo, ¿vale? Que comenzó hasta dar lugar a la ley actual que nos rige, que es esta ley, ¿vale? La del 5 de diciembre de 2018 en relación a la protección de datos personal, ¿vale? Que esa es la ley que en estos momentos está en vigor, ¿de acuerdo? Bien. Bueno, vamos a ver esa ley, ¿de acuerdo? Hemos visto de dónde procede, cuál es su base, qué modificaciones hubo y ahora vamos a ver exactamente esa ley, ¿no? La Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, que así es como se llama, ¿cuáles son sus características? Primero, adaptar el ordenamiento jurídico español y completar sus disposiciones. El derecho fundamental de las personas físicas a la protección de sus datos personales, amparado en el artículo 18.4 de la Constitución, ¿vale? Y se ejercerá con arreglo a lo establecido en, bueno, pues en esa ley, ¿no? de la protección de datos. Bien, además de eso, además de adaptar el ordenamiento jurídico para completar todas las disposiciones que puedan existir, como he dicho, porque a partir de esa ley se anulan todas las que hay con un rango igual o inferior a todas las anteriores a esa ley, garantizar los derechos digitales de la ciudadanía, conforme al mandato establecido en el artículo 18.4 de la Constitución, ¿vale? Además, los títulos 1 y los títulos 9 en los artículos 89 del 89, perdón, es decir, los títulos 1 y el título 9 en los artículos que van desde el 89 al 94 de esta ley orgánica se aplican a cualquier tratamiento total o parcial automatizado de datos personales, así como al tratamiento no automatizado de datos personales contenidos o destinados a ser incluidos en un fichero, ¿de acuerdo? Principios de protección de datos en la ley orgánica, ¿vale? El 3/2018 dice: conforme al reglamento, los datos serán exactos y, si fuera necesario, actualizados. No serán imputables al responsable del tratamiento siempre que éste haya adoptado todas las medidas razonables para que se supriman o rectifiquen sin dilación la inexactitud de los datos personales con respecto a los fines para los que se trata. Es decir, que de alguna forma los datos tienen que ser exactos, ¿vale? Luego, deber de confidencialidad, es decir, que los responsables y encargados de ese tratamiento de esos datos, así como todas las personas que intervienen en ese proceso, ¿vale? Tienen la obligación general de mantener el secreto profesional, de acuerdo con la normativa aplicable. Estas obligaciones se mantendrán aun cuando hubiese finalizado la relación del obligado con el responsable encargado del tratamiento. Bien, luego, tratamiento basado en el consentimiento del afectado. De conformidad con lo dispuesto en el reglamento, se entiende por consentimiento del afectado toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca por la que éste acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de datos personales que le conciernen. No podrá supeditarse la ejecución del contrato a que el afectado consienta el tratamiento de los datos personales para finalidades que no guarden relación con, pues con eso, ¿no? Con el desarrollo y con el control de ese derecho. Bien, el consentimiento de los menores de edad. El tratamiento de los datos personales de un menor de edad únicamente podrá fundarse en su consentimiento cuando sea mayor de 14 años. Se exceptúan los supuestos en los que la ley exija la asistencia de los titulares de la patria potestad o tutela para la celebración del acto o negocio jurídico, en cuyo contexto se recaba el consentimiento para el tratamiento. El tratamiento de los datos de los menores de 14 años fundado en el consentimiento solo será lícito si consta con el titular de la... Pues esto es lógico, si se consta con el titular de la patria potestad, eso siempre. Bien, el tratamiento de los datos por obligación legal, interés público, ejercicio de poderes. Bien. De alguna forma, según la Unión Europea, ¿no? El tratamiento de los datos personales solo podrá considerarse fundado en el cumplimiento de esa obligación legal cuando así lo prevea la norma de derecho de la Unión Europea o una norma de rango de ley, ¿vale? Que determinará, bueno, pues que determinará realmente el cumplimiento y los tipos de datos objeto de cumplimiento, ¿no? O objeto de protección, para que me entendáis, ¿no? Es decir, dicha norma podrá igualmente imponer condiciones especiales al tratamiento, tales como la adopción de medidas adicionales de seguridad u otra establecida. Es decir, que la propia ley recoge la opción de que pueda haber un tratamiento de datos
por obligación legal o digamos que en algún momento dado se pueda definir pues determinados datos como que son necesarios de proteger ante la ley, ya sean, como dice aquí, de interés público, de interés de poderes públicos, ¿vale? Es decir, porque de alguna forma por imperativo legal así se considere. Luego, tratamiento de datos de naturaleza penal. Bien, el tratamiento de datos personales relativos a condenas e infracciones penales, así como a procedimientos y medidas cautelares y de seguridad conexas para fines distintos de los de prevención, investigación, detección o enjuiciamiento de infracciones penales o de ejecución de sanciones penales, solo podrá llevarse a cabo cuando se encuentre amparado en una norma de derecho de la Unión, ¿no? En esta ley orgánica o en otras de rango legal. Disposiciones generales sobre el ejercicio de los derechos. Pues los derechos reconocidos en los artículos 15 y 22 de esta misma ley podrán ejercerse directamente por medio de representante legal o voluntario, y el responsable del tratamiento, es decir, la persona que maneje pues esa información, tiene que estar, será el obligado, ¿no?, a informar al afectado sobre los medios que utiliza pues para ejercer ese derecho pues de solicitar ejercer su derecho sobre esa información, bien que no la quiera tener, bien que la quiera tener, en fin, lo que quiera hacer con esos datos personales, ¿no? El ejercicio del derecho no podrá ser denegado por el solo motivo de optar el afectado por otro medio. ¿Qué ocurre? Pues que la persona que sea encargada de tramitar eso, pues de alguna forma, pues de alguna manera tiene que, o sea, es necesario que acate, que según la ley tiene que acatarlo, ¿de acuerdo? Porque en prueba del cumplimiento, como dice aquí, la prueba del cumplimiento del deber de responder a la solicitud de ejercicio y de sus derechos formulados por el afectado recaerá sobre el responsable. Es decir, no solamente el responsable de ese tratamiento de datos, de ese fichero, tiene que hacer tiene que acometer la voluntad que tenga en este caso el afectado, sino que además le tiene que comunicar, en fin, tiene que hacer todos los procedimientos en relación que toquen, ¿vale?, en relación al afectado. Luego, el derecho de acceso. El derecho de acceso del afectado se ejercitará de acuerdo con lo establecido en la ley, ¿no? Y entonces dice, lo que dice la ley, pues que cuando el responsable trate una gran cantidad de datos relativos al afectado y éste ejercite su derecho de acceso sin especificar si se refiere a todos o a una parte de los datos, el responsable podrá requerir, antes de facilitar la información, que el afectado especifique los datos o actividades de tratamiento a los que se refiere su solicitud. El derecho de acceso se entenderá otorgado si el responsable del tratamiento facilitara al afectado un sistema de acceso remoto, directo y seguro a los datos personales, que garantice de modo permanente el acceso a su totalidad. A los efectos establecidos en la ley, se podrá considerar repetitivo el ejercicio del derecho de acceso en más de una ocasión durante el plazo de 6 meses, a menos que exista alguna causa para evitarlo, ¿no? O sea que ya vemos aquí que el afectado tiene hasta 6 meses para considerar repetitivo acceder a su ejercicio del derecho, ¿no? Es decir, al derecho que quiera, a la rectificación, a la anulación de sus datos, ¿eh? Es decir, para hacer ejercicio de la libertad de ejercicio de su derecho tiene hasta 6 meses. Bien, derecho de rectificación. Al ejercer el derecho de rectificación reconocido en la ley, el afectado deberá indicar en su solicitud a qué datos se refiere y la corrección que haya de realizarse, ¿vale? Deberá acompañar la información que considere, ¿no? Es decir, si considera que si lo que quiere es que se rectifique, una cosa es la anulación, ya sabéis que está el derecho de anulación, de cancelación, vamos a ver varios, pero si de alguna forma lo que quiere es que se rectifique determinada información que viene, pues tiene que adjuntar exactamente qué es lo que quiere que se rectifique, ¿vale? Tiene que adjuntar la documentación. Si lo que quiere es un derecho de supresión, pues el derecho de supresión se ejercerá de acuerdo con lo establecido también en la ley cuando la supresión derive del ejercicio del derecho de oposición al responsable de conservar los datos, pues para impedir que determinados datos en el futuro se conserven o que se puedan vender, simplemente, como dice aquí, mercadotecnia directa. También derecho a la limitación del tratamiento. Pues también hay una limitación al tratamiento, y esa limitación al tratamiento de los datos se ejercerá de acuerdo con lo establecido en la ley, ¿no? En aquello que uno quiera limitar los datos. El derecho de la oposición, ¿no? También, según el artículo 21 y 22, uno puede oponerse. ¿Y cuáles son las obligaciones? Pues los responsables y encargados de esa información deben, teniendo en cuenta lo dispuesto en la ley, determinar las medidas técnicas y organizativas apropiadas que deben aplicar a fin de garantizar y acreditar que el tratamiento es conforme con el citado reglamento, ¿no? Con esta ley orgánica, sus normas de desarrollo
y la legislación sectorial aplicable. Los responsables y encargados del tratamiento o sus representantes deberán mantener el registro de actividad de tratamiento al que se refiere el artículo 30, salvo que sea de aplicación la excepción prevista en el apartado 5. El responsable del tratamiento estará obligado a bloquear los datos cuando proceda a su rectificación o su supresión. Los datos bloqueados no podrán ser tratados para ninguna otra finalidad distinta y siempre y cuando, bueno, pues o sea, siempre de alguna forma que permita bueno, pues aceptar, demostrar, ¿no? De alguna forma, o sea, no se pueden utilizar para ningún tipo de acción que no sea la finalidad estricta para la que como tal aparece, ¿no? Luego, cuando es una cuestión informática, pues como dice aquí, la configuración del sistema de información no permite el bloqueo o se requiera una adaptación que implique un esfuerzo desproporcionado, se procederá a un copiado seguro de la información, de modo que conste evidencia digital o de otra naturaleza que permita acreditar la autenticidad de esa información, el bloqueo o la no manipulación de la información. La Agencia Española de Protección de Datos y las autoridades autonómicas de protección de datos dentro del ámbito de sus respectivas competencias podrán fijar excepciones a la obligación de bloqueo en los supuestos en que, atendida la naturaleza de los datos o el hecho de que se refieran a un número particularmente elevado de afectados, ¿no? Es decir, que si realmente hay muchas personas afectadas en cuanto al mal uso de esa información o por parte del responsable del tratamiento, pues la Agencia Española de Protección de Datos puede actuar, ¿no? Puede actuar. Los responsables encargados del tratamiento de los datos deberán designar un delegado de protección de datos en los supuestos previstos en el artículo 37.1 de la ley, ¿no? Y en todo caso cuando se trata de las entidades previstas en el artículo 34.1 de esta ley, ¿no? Que son los que se citan a continuación, por ejemplo, los colegios profesionales, los centros docentes, entidades que exploten redes o presenten comunicaciones electrónicas. Como pongo aquí, aquí aparecen algunos, hay más, pero yo he puesto estos básicamente, ¿no? Las entidades incluidas en el artículo 1 de la Ley 10/2014 del 26 de junio, que hace referencia a la ordenación, supervisión y solvencia de entidades de crédito, los prestadores de servicios de sociedades de información, ¿vale? Que hacen perfiles de usuarios a gran escala. Entonces, ¿qué viene a decir? Pues lo que viene a decir es que los responsables y encargados del tratamiento de los datos comunicarán en el plazo de 10 días a la agencia o a las autoridades autonómicas de protección de datos las designaciones, nombramientos y ceses de los delegados de protección de datos, tanto en los supuestos en que se encuentren obligadas a su designación como en el caso de que sea voluntaria. Bien, el reglamento, ¿vale? El reglamento, ¿cuál es el reglamento en relación a la protección de las personas físicas? Pues en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y las normas relativas, o sea, establece de alguna forma, ¿no? Esta ley lo que hace es que establece las normas relativas a la protección de la persona física en cuanto al tratamiento de sus datos y a las normas relativas de la libre circulación, es decir, de la circulación de los datos personales de la gente. Además, también se aplica a los datos personales o a los contextos de actividades o establecimientos del responsable o del encargado de la unión independientemente de que el tratamiento tenga lugar en la unión o no. Es decir, tanto de los datos personales como de los contextos de actividad que se puedan estar realizando, ¿vale? También hace referencia al tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, cuando las actividades de tratamiento estén relacionadas, por ejemplo, con los bienes o servicios de dichos interesados, con el control de su comportamiento. Y también resulta de aplicación el tratamiento de datos personales por parte de un responsable establecido en un lugar fuera de la Unión Europea, en el que el derecho de los Estados miembros sea de aplicación en virtud del derecho internacional público. O sea que, como veis, también esa comunicación con la Unión Europea también viene regulada, ¿vale? Como estamos viendo, ¿vale? La oferta de bienes o servicios, el control de los comportamientos, etcétera, ¿vale? Bien. Los principios relativos al tratamiento, ¿no? Dice el artículo 5. Bien, pues los principios relativos al tratamiento, en primer lugar nos encontramos, por una parte, los que están tratados de manera lícita, leal y transparente en relación con el interesado, ¿vale? Por otro lado, los recogidos con fines determinados,
con fines determinados que son explícitos, legítimos y no serán tratados de manera incompatible con dichos fines, pues para otras cuestiones de archivo, de archivo o de interés público, de investigación, etcétera. También adecuación pertinente y limitada a lo necesario en relación con los fines para los que es tratado. Es decir, que el principio relativo al tratamiento es que esos datos tienen que tener una minimización de datos, es decir, tienen que ser exactamente los datos que se vayan a trabajar. Es decir, ¿cuáles son esos principios relativos al tratamiento? Pues por un lado, que esa información tiene que estar tratada de forma lícita, leal, transparente. Además, nos dice con una limitación de la finalidad, es decir, que hay que afinar muy bien para lo que se le da permiso al uso de esos datos, ¿vale? Además, con una minimización de datos, es decir, sin muchos datos, siendo lo más escueto, lo más sintético que se pueda, ¿vale? También nos hace referencia a la exactitud, evidentemente, es decir, esos datos tienen que ser exactos y tienen que estar actualizados, ¿eh? Tienen que ser datos exactos y actualizados, ¿de acuerdo? Ya sabéis que además se recoge que están también expuestos a la rectificación, a que se supriman o se puedan rectificar, ¿eh? En el derecho de modificación de datos, etcétera. Bien, licitud del tratamiento. En el artículo 6. Licitud se refiere a que sea lícito, ¿eh? Que sea pertinente, oportuno, que sea lícito, legal. Entonces dice, la licitud del tratamiento, en el artículo 6, el interesado dio su consentimiento para el tratamiento de esos datos personales para uno o varios fines específicos. El tratamiento es necesario para la ejecución de un contrato en el que el interesado es parte, ¿vale? O tiene una serie de medidas precontractuales. El tratamiento es necesario para el cumplimiento de una obligación legal aplicable al responsable del tratamiento. Y el tratamiento es necesario para proteger intereses vitales del interesado o de cualquier persona física, entre otros. Es decir, hay mucho más, hay muchos más hay muchas más especificaciones, ¿vale?, en relación al artículo 6 en lo que se refiere a la licitud del tratamiento de los datos, de todas las posibilidades en las cuales eso se contempla. Hay muchas más. Lo que pasa es que yo he puesto esta porque por poner algunas, porque todas no las puedo poner, ¿de acuerdo? Las condiciones para el consentimiento. Bueno, pues esas se recogen en el artículo 7 de la ley. Y hacen referencia al consentimiento del interesado como toda manifestación de voluntad libre, específica, informada e inequívoca, por la que el interesado acepta, ya sea mediante una declaración o una clara acción afirmativa, el tratamiento de los datos personales que le conciernen. Cuando el tratamiento se basa en el consentimiento del interesado, el responsable debe ser capaz de demostrar que aquel consintió el tratamiento de sus datos personales. Si el consentimiento se da en el contexto de una declaración escrita que se refiera a otros asuntos, la solicitud de consentimiento se presentará de tal forma que se distinga del resto de los asuntos, ¿vale? También puede ser revocado el consentimiento y la retirada del consentimiento no tiene efectos retroactivos, ¿vale? El artículo 8. El artículo 8 hace referencia al tema de los niños, ¿no? Bueno, pues el tema de los niños ya sabéis que lo que se recoge como un consentimiento es cuando tiene como mínimo 16 años. Si fuera menor de 16 años, el tratamiento de los datos únicamente se considera lícito siempre y cuando, ya sabéis, esté autorizado por una persona adulta, ¿no? Esto es como cuando nosotros firmamos cualquier documento legal aquí, por ejemplo, en España, acerca, por ejemplo, de nuestros hijos, del colegio y demás, ya sabéis que el uso de la fotografía, etcétera, tiene que estar autorizado por parte de los padres, ¿de acuerdo? Y por último dice que los Estados miembros podrán establecer por ley una edad inferior a tales fines siempre que no esté inferior a 13 años. Bueno, porque se puede definir legalmente una ley siempre que no sea inferior a 13 años, ¿vale? Ese es el tope de edad que marca la ley. Bien. El tratamiento de categorías especiales de datos personales, según el artículo 9, ¿no? El artículo 9 de la ley recoge especialidades, es decir, excepcionalidades, ¿no?, en las cuales, bueno, pues esas categorías se pueden tener en cuenta, se pueden recoger o se pueden contemplar. Es decir, recoge, como digo, excepcionalidades. ¿Cuáles son esas excepcionalidades? Pues, si el interesado da su consentimiento explícito para el tratamiento de dichos datos para fines concretos, salvo que la normativa de la Unión Europea o de los Estados miembros lo prohíba, ¿no? También, si el tratamiento es preciso en el ámbito laboral y de la seguridad y protección social o para la protección de intereses vitales del interesado o de terceros. Si se refiere a datos que el interesado ha hecho públicos intencionalmente. Si el tratamiento es necesario por razones de un interés público esencial, porque haya una norma nueva en la Comunidad Europea, los Estados miembros, ¿vale?, o bien una evolución de la capacidad laboral de los trabajadores, tema sanitario, en fin, de investigación científica. Es decir, que excepcionalidades pueden deberse a infinidad de razones. Bien, tratamiento
de datos personales relativo a condenas, ¿no? E infracciones penales. Bueno, pues según el artículo 10, el tratamiento de los datos personales relativo a condenas e infracciones penales o medidas de seguridad solo podrán llevarse a cabo bajo la supervisión de las autoridades públicas o cuando lo autorice la normativa de la Unión Europea en los Estados miembros, que establezca garantías adecuadas para los derechos y las libertades. Es decir, que realmente bueno, pues se tienen tiene que ser garantista el sistema, es decir, tiene que cuanto menos, bueno, pues garantizar esos derechos y libertades de los interesados, ¿vale? En esas comunicaciones. Con lo cual, es decir, se puede realmente tener un control de esas condenas penales, ¿vale? Como dice ahí, pero siempre ese control de las condenas penales tiene que ser siempre regido por el control de las autoridades públicas, ¿de acuerdo? Siempre por los órganos oportunos, ¿vale? Bien, seguimos. Tratamiento que no requiere identificación. Pues según el artículo 11, si los fines para los cuales un responsable trata datos personales no requieren o ya no requieren la identificación de un interesado por el responsable, este no estará obligado a mantener, obtener o tratar la información con vistas a la finalidad de cumplir la ley, si ese tratamiento ya no requiere identificación o carece de esa importancia, ¿no? Bien, derechos del interesado. Bueno, pues el interesado, uno de sus derechos es la transparencia de la información, comunicación y modalidades de ejercicio de los derechos del interesado, según el artículo 12, ¿no? En este artículo se recoge un conjunto de obligaciones que deberá observar el responsable del tratamiento en relación con los derechos reconocidos al interesado. En lo relativo al ejercicio de los derechos, se reconoce el interesado en su artículo 15 al 22, ¿no? Y deberá facilitar al interesado el ejercicio de dichos derechos. ¿Y cuándo? Pues cuando el interesado ejercite cualquiera de estos derechos, el responsable le facilitará la información relativa a sus actuaciones en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud. Además, ese plazo podrá prorrogarse 2 meses más en atención a la complejidad y número de solicitudes. El responsable informará al interesado de cualquiera de dichas prórrogas en el plazo de un mes a partir de la recepción de la solicitud, indicando los motivos de la dilación. Cuando además el interesado presente la solicitud por medios electrónicos, la información se facilitará por medios electrónicos cuando sea posible, a menos que se solicite que se haga por otro medio. Y por último, si el responsable del tratamiento no da curso a la solicitud del interesado, pues le informará sin dilación, en el transcurso de un mes, a la recepción de una solicitud de las posibles razones por las que no se ha producido una actuación, ¿no? Y la posibilidad siempre tiene que aparecer, pues de poder presentar una reclamación o a la autoridad competente o ejercer cualquier tipo de acción jurídica. Información que deberá facilitarse cuando los datos personales se obtengan del interesado, según el artículo 13. Pues aquí aparece algunos, ¿no? Dice identidad y datos de contacto del responsable. Debe existir esa figura, los datos de contacto del delegado de protección de datos, los fines y la base jurídica, los destinatarios, los intereses legítimos o a terceros, ¿vale? Bueno, información que es importante. Luego, información que deberá facilitarse cuando los datos personales no se hayan obtenido de interesado, según el artículo 14. Pues el responsable del tratamiento facilitará la información anterior en una serie de aspectos, ¿no? Por ejemplo, dentro de un plazo razonable, una vez obtenidos los datos personales y a más tardar dentro de un mes, habida cuenta de las circunstancias específicas en las que se traten dichos datos. Luego, si los datos personales han de utilizarse para comunicación con el interesado, a más tardar en el momento de la primera comunicación a dicho interesado. Y si está previsto comunicarlos a otros destinatarios, ¿no? Pues también, ¿vale? A más tardar en el momento en que los datos personales sean comunicados por primera vez. Derecho de acceso del interesado. Dice, el interesado tendrá derecho a obtener del responsable del tratamiento la confirmación si se está tratando o no los datos personales que le conciernen, ¿no? Y en tal caso, pues puede hacer uso de esa ley y vamos a ver y determinada información, ¿no? Y vamos a ver porque hay varias, ¿no? Cuáles yo he puesto aquí, ¿no? En cuanto al derecho de acceso del interesado a dicha información, según la ley. Pues, por ejemplo, tiene derecho a conocer los fines de su tratamiento, las categorías de los datos que se están tratando, las publicaciones de los datos, las comunicaciones, sus destinatarios, el plazo de conservación de los datos. Es decir, como veis, realmente
También tiene derecho a saber cuando se transfieran datos personales a un tercer país o a una organización internacional. El interesado tendrá derecho a ser informado de las garantías adecuadas. Es decir, como veis, realmente la ley nos ampara con muchos derechos en cuanto a, valga la redundancia, ¿no? En cuanto a muchos derechos en relación a la ley de protección de datos. Lo que ocurre es que muchas veces donde radica el asunto es que a veces los ciudadanos o las personas no sabemos al 100% bueno, dónde están nuestros derechos, ¿no? O dónde está el límite. Luego, el derecho de rectificación. Según el artículo 16, en el ejercicio de este derecho, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la rectificación de los datos personales inexactos que él considere que haya que modificar. Además, teniendo en cuenta los fines del tratamiento a que se contemplen los datos personales que sean incompletos, inclusive mediante una declaración adicional. ¿Vale? Luego tienen derecho al olvido, es decir, en virtud y de acuerdo a lo establecido en el apartado 1 del artículo 17, el interesado tendrá derecho a obtener sin dilación indebida del responsable del tratamiento la supresión de los datos personales que le conciernan cuando concurra alguna de las siguientes circunstancias. Por ejemplo, que los datos personales ya no sean necesarios por los fines, ¿no?, para los que fueron recogidos o estipulados. En el caso también de que el tratamiento se base únicamente en el consentimiento del interesado. Y si lo retira, pues ya. También puede ser que los datos se hayan recogido ilícitamente o por la formulación del ejercicio y la defensa de las reclamaciones, o bien que el interesado se oponga de alguna manera al tratamiento con arreglo al artículo 21 y no prevalezcan otros motivos legítimos para el tratamiento, ¿vale? O se oponga simplemente, es decir, que se oponga al uso de esos datos, ¿no? Luego, derecho a la limitación del tratamiento, según el artículo 18. El interesado tendrá derecho a obtener de responsable del tratamiento la limitación del tratamiento de los datos cuando se cumpla alguna de las condiciones siguientes. Pues primero, que el interesado impugne la exactitud de los datos personales, plazo que permita al responsable verificar la exactitud de los mismos. Luego, el tratamiento que sea ilícito y el interesado se oponga a la supresión de los datos personales y solicite en su lugar la limitación de su uso. Además, que el responsable ya no necesite los datos personales para los fines del tratamiento. ¿Vale? Que el interesado se haya opuesto al tratamiento y que haya ejercitado el derecho de oposición previsto en el artículo 21, mientras se verifica si los motivos legítimos del responsable prevalecen sobre lo del interesado, ¿vale? Por ejemplo. Y continuamos. Ahora vamos a ver la obligación de notificación, ¿no?, relativa a la rectificación o supresión de datos personales, ¿no? Por ejemplo, el responsable del tratamiento comunicará cualquier rectificación, supresión de datos personales o limitación del tratamiento a cada uno de los destinatarios a los que se hayan comunicado los datos personales, salvo que sea imposible o exija un esfuerzo desproporcionado. El responsable informará al interesado acerca de dichos destinatarios, si es que lo solicitara, ¿vale? Luego, derecho a la portabilidad de los datos. Junto con el derecho al olvido, bueno, pues el interesado tendrá derecho a recibir los datos personales que le incumban, en el formato estructurado, de uso común, con lectura mecánica. ¿En qué casos? Bueno, pues cuando el tratamiento esté basado en el consentimiento en un contrato con arreglo al artículo 6.1b, o bien porque el tratamiento se efectúe por medios automatizados. Luego, el derecho de oposición. El derecho de oposición es que cuando yo sé que con mis datos se va a hacer un uso, pues como dice aquí, de mercadotecnia, ¿vale? Pues yo puedo realmente oponerme a que esos datos se utilicen, ¿vale? ¿Y cómo? Pues haciendo un ejercicio de oposición. Dice, cuando los datos personales se traten con fines de investigación científica o histórica o fines estadísticos de conformidad con el artículo 89 del apartado 1, pues el interesado podrá o tendrá el derecho de oponerse al tratamiento de los datos personales que le conciernan, salvo que sea necesario para el cumplimiento de una misión o de cualquier trabajo de índole laboral que se tenga que realizar, ¿vale? Bien, decisiones individuales automatizadas, incluida la elaboración de perfilar, ¿no?, según el artículo 22. Bien, todo interesado tendrá derecho a no ser objeto de una decisión basada únicamente en el tratamiento automatizado, incluida la elaboración de perfiles que produzca efectos jurídicos en él o le afecte significativamente de modo similar, ¿vale? El artículo 22. Las limitaciones, según el artículo 23, el derecho de la Unión a los estados de la Unión
o de los Estados miembros que se aplique al responsable o el encargado del tratamiento podrá limitar a través de medidas legítimas el alcance de las obligaciones y de los derechos establecidos, según el artículo 12, 22 y 34, ¿vale? Así como el artículo 5, ¿vale? Bien. Bueno, aquí te recoge de alguna forma, ¿no? Te dice que siempre y cuando todo esto sean diferentes medidas, medidas necesarias y proporcionadas en la sociedad democrática, ¿no? Para salvaguardar el qué, pues la seguridad del Estado, la defensa, la seguridad pública, entre otros principios, ¿no? También te dice, ahora vamos a ver en cuanto a las obligaciones, ¿vale? Ahora vamos a pasar a las obligaciones y aquí lo que vemos es que en cuanto a lo que son las obligaciones, pues nos encontramos que se encuentran reguladas por el capítulo cuarto, artículo 24 al 39 de la ley, donde siguiendo la estructura en secciones de este capítulo podemos distinguir una serie de categorías, ¿no? Pues por un lado, en cuanto a las obligaciones, tenemos el apartado de los principios generales, de las relativas a la seguridad de los datos personales, las relativas a la evaluación del impacto y la consulta previa, y las relativas al delegado de protección de los datos. Bien. Los principios y los deberes. Bien, el artículo 24 de los principios y los deberes se recoge la obligación general de que en atención a la naturaleza, fines del tratamiento y riesgos probables para los derechos y libertades de las personas físicas, pues el responsable del tratamiento aplique las medidas técnicas y organizativas apropiadas, ¿no? Y además se van a revisar cuando así se considere oportuno. Por otro lado, se habla de la protección de los datos desde el diseño y el defecto, ¿no? El artículo 24, ¿no? Es decir, que de alguna forma el responsable del tratamiento tiene que aplicar una serie de medidas técnicas y organizativas en cuanto a los fines de esa información que va a hacer uso, ¿no? Es decir, cómo la va a trabajar, en fin, todo este tipo de información, ¿no? Luego, los corresponsables del tratamiento. Cuando hay más de un responsable que determine conjuntamente los objetivos y los medios del tratamiento de esa información, pues serán considerados corresponsables del tratamiento. Los corresponsales determinarán sus responsabilidades respectivas en el cumplimiento de las obligaciones impuestas por la ley, salvo y en la medida en que sus responsabilidades respectivas se rijan por el derecho de la Unión o de la Unión o de la comunidad, o sea, de la Unión Europea, ¿vale? Bien, el artículo 27. ¿Qué nos dice el artículo 27? El artículo 27 nos hace referencia a los representantes responsables o encargados del tratamiento no establecido en la Unión Europea en este caso se refiere, ¿vale? Dice, cuando es necesario, según la aplicación del artículo 3, el apartado 2, el tratamiento de datos personales de interesados que residan en la Unión Europea por parte de un responsable o encargado no establecido en la Unión, el responsable o el encargado de tratamiento designará por escrito un representante en la Unión, ¿vale? Que será la persona que pues ya lo dice la palabra, ¿no? Que lo represente, ¿no? Y se regularán los supuestos de no aplicación. El encargado del tratamiento, según el artículo 28, dice cuando se vaya a realizar un tratamiento por cuenta de un responsable del tratamiento, éste elegirá únicamente un encargado que ofrezca garantías suficientes para aplicar medidas técnicas y organizativas apropiadas, de manera que el tratamiento sea conforme con los requisitos que marca la ley y garantice la protección de los datos del interesado, ¿vale? ¿De acuerdo? Evidentemente, el uso de esos datos, ¿no? Pues estará regido y controlado por un contrato u otro acto jurídico con arreglo al derecho de la Unión o de los Estados miembros, que vincule al encargado respecto al responsable. Bien, el tratamiento bajo la autoridad del responsable o del encargado del tratamiento, según el artículo 29. Pues el encargado del tratamiento y cualquier persona que actúe bajo la autoridad del responsable o del encargado y tenga acceso a datos personales, solo podrán tratar dichos datos siguiendo instrucciones del responsable, ¿vale? A no ser que estén obligados a ello en virtud del derecho de la Unión o de los Estados miembros. Bien, el artículo 30. Cada responsable y, en su caso, registro de las actividades de tratamiento. Ahora vamos a ver las actividades, ¿no? La cooperación de la autoridad. Como veis, la ley, yo os he puesto aquí prácticamente todos los artículos, ¿vale? La ley es súper extensa, ¿vale? Y prácticamente, pues como todas las leyes, intenta recogerlo todo, ¿vale? Entonces, registro de las actividades de tratamiento. Pues dice, cada responsable y, en su caso, su representante, llevarán un registro de las actividades de tratamiento efectuadas bajo su responsabilidad. Dicho registro deberá contener toda la información indicada en el artículo 30.
Están exentas las empresas y organizaciones que empleen a menos de 250 trabajadores, a menos que el tratamiento que realicen pueda entrañar un riesgo para los derechos y libertades de los interesados. O también que pueda incluir categorías relativas a condenas o infracciones penales, ¿vale? Luego, cooperación con la autoridad de control, según el artículo 31. El responsable y el encargado del tratamiento, y en su caso sus representantes, cooperarán con la autoridad de control que le soliciten el desempeño de sus funciones, ¿vale? Bien. La Agencia Española de Protección de Datos, o sea, hasta aquí lo que son los principios y los deberes, ¿vale? La cooperación, ¿vale? Como habéis visto, hemos hecho un repaso así muy rápido, en general, por todos los principios y deberes y también por las obligaciones, ¿vale? Ahora vamos a ver exactamente cuáles son las competencias que se recoge que tiene como tal la Agencia Española de Protección de Datos, ¿vale? En cuanto a sus competencias y sus funciones, ¿vale? Ya también os digo que aquí lo que aparece es un breve resumen de todas las que son de todo lo que se recoge en el tema y en la propia ley, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, yo he hecho una síntesis porque no se trata de ponerlo todo, dice, la Agencia Española de Protección de Datos es una autoridad administrativa que, bueno, pues que es independiente, ¿no? De ámbito, o sea, independiente de ámbito estatal, pero que es independiente, pero que está recogida, ¿no? Según la Ley 40/2015, el 1 de octubre, del régimen jurídico del sector público, que tiene personalidad jurídica y tiene su plena capacidad para obrar, ¿no? En el ejercicio de las funciones, ¿no? Y que está totalmente relacionada, obviamente, pues con el gobierno, ¿no? Y también con el Ministerio de Justicia, lógicamente. Bien, el marco normativo de esta agencia está constituido por las siguientes disposiciones, que son las que vamos a ver. La primera disposición, pues en el Reglamento de la Unión Europea 2016/679 del Parlamento Europeo y del Consejo del 27 de abril de 2016 relativo a la protección de las personas físicas en lo que respecta al tratamiento de los datos personales y a la libre circulación de estos datos y por la que se deroga la Directiva 94/46, ¿vale? Luego, además, está regido por la Ley Orgánica 3/2018 del 5 de diciembre de protección de datos personales y garantía de los derechos digitales, ¿vale? Esos son los marcos legales, digamos que eso es el marco legal que de alguna forma la ampara, ¿no? Además del Real Decreto 428/1993 del 26 de marzo por el que se aprueba el Estatuto de la Asociación Española, de la Agencia Española de Protección de Datos y la Ley 40/2015 del 1 de octubre de régimen jurídico del sector público, ¿vale? Bien, de acuerdo con todo esto dispuesto en el artículo 57, le corresponden una serie de funciones, ¿no? Que vamos a ver ahora, que brevemente os voy a comentar entre muchas otras que hay, ¿vale? Que todas ellas vienen recogidas en esa ley, ¿vale? En esa ley en esos reales decretos y en esa ley de las que hemos estado hablando, ¿vale? Bien, ¿y cuáles son? Bueno, pues dice controlar la aplicación de la ley y hacerlo aplicar, ¿no? Es decir, que de alguna forma la Agencia de Protección de Datos, es decir, es un organismo que se creó por parte del Gobierno, como hemos dicho, por parte del Ministerio de Justicia, o sea, es un órgano que está creado pues realmente para velar por el cumplimiento de la ley, Es decir, de ahí surgió la agencia, pues para velar por el verdadero cumplimiento de la ley. Luego, además, para promover la sensibilización del público y su comprensión de los riesgos, normas, garantías y derechos en relación con el tratamiento. Las actividades dirigidas específicamente a los niños deberán ser objeto de especial atención. Todo esto ya lo hemos visto, ¿vale? Hemos estado viendo lo que es la ley, pero digamos que la Agencia de Protección de Datos hace su particular declaración de intenciones en cuanto a la misión, ¿no? A la propia misión que tiene la propia Agencia Española de Protección de Datos, ¿no? Entonces, además, asesorar al Parlamento, al Gobierno y a otras instituciones y organismos sobre las medidas legislativas y administrativas relativas a la protección de los datos y libertades de las personas físicas con respecto al tratamiento, ¿vale? Luego, además, según el artículo 58, la Agencia Española de Protección de Datos ostenta los siguientes poderes, ¿no? Que vamos a ver ahora, también vuelvo a decir lo mismo, entre muchos otros, ¿vale? Que la Agencia Española puede tener. Vamos a ver algunos de esos, ¿no? Entonces, algunos de esos tiene el poder de ordenar al responsable y al encargado del tratamiento y en su caso al representante del responsable o del encargado que faciliten cualquier información que requiera, que sea necesaria para el desempeño de las funciones. Llevar a cabo además, otra de sus funciones es realizar investigaciones en forma de auditoría para la protección de los datos, llevar además
a cabo revisiones de las certificaciones, ¿vale? De las certificaciones, es decir, pues de los archivos, de las certificaciones, ¿vale? O sea, es decir, eso desde el punto de vista de su poder de investigación, ¿vale? Eso desde el punto de vista de que la Agencia de Protección de Datos tiene, por una parte, un poder de investigación. Por un lado tenemos el poder de investigación, ¿vale? Por otro lado, nos encontramos que tiene una serie de poderes correctivos, ¿no? Poderes correctivos, pues, ¿qué es un poder correctivo? Pues es cualquier tipo de medida, ¿m?, que se tome pues para cualquier persona, organismo, entidad que se salga de la norma, es decir, se salga de lo que está estipulado legalmente, ¿vale? Entonces dice, esos poderes correctivos, ¿a qué hacen referencia? Pues por un lado, hace referencia a sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con una advertencia cuando las operaciones de tratamiento previstas puedan infringir lo dispuesto en la normativa de protección de datos, por ejemplo. Luego, sancionar a todo responsable o encargado del tratamiento con apercibimiento cuando las operaciones de tratamiento hayan infringido lo dispuesto en la normativa de protección de datos. Y también ordenar al responsable o encargado del tratamiento que atiendan las solicitudes de ejercicio en los derechos del interesado, también en virtud de la ley. ¿De acuerdo? Es decir, y hasta aquí lo que vamos a ver en relación a este tema, ¿vale? ¿De acuerdo? Es decir, por un lado ya hemos visto que tiene poderes o que tiene capacidad de obrar desde el punto de vista del poder de investigación y del punto de vista de los poderes coercitivos. ¿De acuerdo? Bien. Bueno, pues una vez dicho esto, ¿vale? Ya he dicho que os he adjuntado la guía de estudio del tema para que básicamente hace referencia a dos leyes que ya os las he comentado, ¿vale? Y ahora lo que vamos a hacer, tenemos pendiente hacer dos cosas. Por un lado, el simulacro del examen, ¿vale? Y por otro lado, un simulacro de examen que prepara, bueno, un simulacro de examen, un cuestionario, como hice la semana pasada, de repaso de temas anteriores, ¿vale? Pero además de eso, vamos a hacer el cuestionario del tema que nos toca hoy, que es este del tema 14, del tema de la protección de datos, ¿vale? Entonces, pues os voy a dejar para hacerlo pues unos 20 minutos más o menos, ¿vale? Luego lo corregiremos y después haremos el otro tema, ¿vale? Bueno, aquí os lo dejo. Ya sabéis que este tema es el tema, o sea, yo lo he denominado el tema 14, pero se corresponde realmente con el tema 4 del bloque 2, ¿vale? De las organizaciones de oficinas de oficina pública. Y ya vamos a pasar al bloque 2 de organización de oficinas públicas. ¿Ok? Bueno, pues aquí os dejo que lo veáis, ¿vale? O sea, que lo hagáis.